Carmen tiene un linfoma de células del manto, una enfermedad poco frecuente y complicada. Con ella y con Miguel, su pareja, descubrimos lo que puede suponer un diagnóstico así en el día a día de las personas. De repente, un linfoma de células del manto. Carmen está diagnosticada de linfoma de células del manto desde hace aproximadamente 3 años y medio. Carmen, si tienes que explicar a una persona a la que acaban de diagnosticar un linfoma de células del manto, ¿cómo lo explicas? ¿Qué es un linfoma de células del manto? Bueno, pues es una enfermedad rara, diagnosticada como no-Hodgkin, que son unos linfomas y significan que son enfermedades de la sangre, en principio. Es una enfermedad hematológica. Y más allá de eso, ¿qué supone una enfermedad de este tipo en la vida y un diagnóstico de este tipo? ¿Qué supone? ¿En qué altera la vida? ¿En qué la cambia? Bueno, pues te altera la vida en muchas situaciones, porque es un tratamiento que, al ser una enfermedad rara, se dan muy pocos casos en las personas y tienen que tratarte pues con distintos tipos de procedimientos. Pueden ser quimioterapia, puede ser radioterapia, puede ser inmunoterapia, trasplantes también de médula en muchos casos. Entonces depende el tipo de diagnóstico que tengas y cómo esté de avanzada la enfermedad, pues puede cambiar y modificar mucho en tu ámbito personal y profesional, claro. Miguel ha vivido a tu lado todo el proceso de la enfermedad y antes también, supongo. Un rato antes también, sí. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo entiendes tú el linfoma y cómo lo has vivido? A ver, pues es como una mala noticia sobreañadida. Me refiero a que ella es paciente oncológica de otro tipo de cánceres previamente, ¿no? Paciente, digamos, curada, ¿no? Y es en esas revisiones en las que aparece el diagnóstico de linfoma del manto. Por lo tanto, es de repente, después de una situación estable durante mucho tiempo, pues aparece una muy mala noticia, ¿no? El cómo lo vives produce un sentimiento de irrealidad. O sea, casi como que desde ese momento casi me estaba despidiendo. Y entonces produce una sensación de esto se acaba. Es un trauma desde el punto de vista, sobre todo de la paciente, pero de los familiares se puede definir clarísimamente como un trauma en ese momento, sí. Vamos al diagnóstico. Te diagnostican de forma casual, rutinaria, porque tú no tienes síntomas. ¿Es así? Efectivamente, yo no presento ningún síntoma, a mí me están tratando de otros cánceres previos y mi radiólogo pues me pide un escáner concretamente. Entonces, en un principio se piensan que es una recidiva del cáncer anterior que yo presentaba, pero cuando me hacen una biopsia en los ganglios, al estar bastante inflamados ciertos ganglios, pues descubren que es un linfoma. Y dentro de los linfomas, un linfoma no Hodgkin, que es y bastante agresivo, como es el de células del manto. ¿Y el diagnóstico es fácil o hay un peregrinar? ¿No es inmediato o tenéis que ir de aquí y allá y no saben lo que es? Realmente, después del escáner, pues claro, tuve que pasar por distintas pruebas. Entonces, entre ellas, quizás la más importante es la biopsia, que es por la que el patólogo descubre y detecta que es un linfoma del manto. Entonces, claro, a partir de ahí te derivan al hematólogo, tienes que hacerte pruebas de todo tipo, de escáneres, TACs, te tienes que hacer pues analíticas, tienes que pasar también por temas de cardio, hacerte pruebas de cardio, de corazón. Es decir, sí tienes que hacer un peregrinaje. Pero si me permites, casi como puntualización, no es el caso, por lo que hemos leído, de muchos pacientes que no saben lo que les pasa y que van a su médico y su médico general tampoco sabe lo que le pasa y presentan picores y presentan un catarro que no se les cura o fiebre que no baja y ese tipo de cosas, sudoraciones y tal, hasta que alguien descubre, después de peregrinar mucho, claro, que es un linfoma del manto. En este caso, la parte buena de la historia es que en el proceso de seguimiento de su cáncer anterior
descubren o piensan que es muy probable que se trate de otro tipo de problema y entonces nos derivan a hematología, y en hematología, digamos, el peregrinaje, entre comillas, es dentro del hospital, en las pruebas del protocolo para diagnosticarlo. El diagnóstico fue facilísimo para ellos, es decir, además en gineoncología decían es muy probable que sea esto, pero hay que clarificarlo. Es decir, no fue un peregrinaje tal y como yo lo entiendo, y según le pasa a otros pacientes, según hemos leído, ¿no? Que realmente su propio médico general no sabe lo que le está pasando hasta que alguien lo descubre, ¿no? Efectivamente. ¿Síntomas no tenías? Yo ninguno. ¿Has tenido después? ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? En principio se supone que tienes pues mucha sudoración nocturna, pues que tienes picores, que tienes fiebre, que tienes muchísimo cansancio. Yo lo que sí presentaba era mucho cansancio, pero claro, llevo una trayectoria también de tratamientos, con lo cual pues eso sí era más normal. Se supone que también bajas de peso. En mi caso ha sido lo contrario, he ido aumentando. O sea, entonces yo no tenía ningún síntoma que se pudiera parecer a los que en principio se presentaban. Linfoma de células del manto. Un podcast de Janssen Contigo.